Conocerse a uno mismo no es una cuestión de preferencias, ni de habilidades, ni siquiera de historia personal. Lo que muchos llaman autoconocimiento suele ser una lista de rasgos aprendidos, una narración más o menos coherente que encaja con la imagen que otros han proyectado sobre uno. Pero esa es solo la superficie. Bajo esa máscara habita algo mucho más profundo, algo que no se elige, que no se controla y que, sin embargo, tiene el poder de condicionar cada palabra, cada reacción, cada decisión. A eso, Jung lo llamó el inconsciente, y su parte más inquietante se conoce como la sombra. La sombra no es simplemente la maldad reprimida, es todo aquello que ha sido negado: deseos, talentos, instintos, traumas, verdades que no encajan con la imagen ideal. Es lo que la familia, la escuela, la sociedad han enseñado a silenciar. Y lo reprimido no desaparece. Se transforma en síntomas, en sabotajes, en máscaras rígidas que terminan por asfixiar. La sombra opera en secreto. Se manifiesta en los juicios intensos hacia los demás, en las reacciones desproporcionadas, en los patrones repetitivos que arrastran una y otra vez hacia el mismo lugar. Lo que se odia con fuerza fuera suele ser una proyección de lo no aceptado dentro. El verdadero autoconocimiento empieza cuando se deja de idealizar la imagen que uno tiene de sí mismo, cuando se reconoce que el alma humana no es lineal, ni coherente, ni siempre luminosa, que dentro de cada uno hay contradicción, ambivalencia, incluso oscuridad, y que lo que no se integra domina desde las sombras. La transformación no ocurre mediante el esfuerzo por ser mejor. No se trata de eliminar partes, sino de comprenderlas. La sombra no se destruye, se ilumina. Solo entonces deja de actuar como enemigo oculto y comienza a volverse aliada. Es ahí donde nace la madurez real. En ese proceso aparece otro concepto central: la persona. No en el sentido cotidiano, sino como esa máscara social que se construye para poder habitar el mundo. La persona no es mala, es necesaria. Sin ella no habría lenguaje, cultura, convivencia. Pero cuando uno se confunde con ella, deja de vivir. Empieza a actuar un personaje. Confundirse con la persona es perder el contacto con lo genuino, con lo que nace desde el centro, no desde el miedo al rechazo. Y esa confusión genera un vacío silencioso, una ansiedad que no encuentra causa concreta. Porque lo que duele no es lo que falta fuera, sino lo que no se permite dentro. Jung advirtió que el alma humana tiene una tendencia natural hacia la totalidad. Esa totalidad no es perfección, es integración. No se trata de ser bueno, sino completo, de dejar de dividir la psique entre lo aceptable y lo inaceptable, de permitir que lo oculto hable, no para dominar, sino para ser comprendido. Esa comprensión no ocurre en un acto intelectual, es un proceso, un descenso a las profundidades donde habitan las imágenes arquetípicas, los recuerdos olvidados, los mitos personales. Es el viaje hacia el sí mismo, el núcleo psíquico que trasciende al ego, pero que solo puede alcanzarse cuando el ego deja de creerse el centro del universo. La individuación, como Jung la llamó, es ese proceso de volver a uno mismo sin dejar de participar en el mundo. Es un equilibrio sutil entre lo social y lo íntimo, entre lo que uno muestra y lo que uno protege. Requiere disciplina interior, pero también sensibilidad para escuchar lo que el alma susurra cuando nadie mira. No es un camino cómodo. Requiere desarmar certezas, enfrentar contradicciones, perder la imagen que se tenía de uno mismo. Pero en ese despojo también aparece una libertad nueva. Ya no se vive para sostener una narrativa, sino para encarnar una verdad. Ya no se actúa para gustar, sino para ser. Y entonces algo cambia. La sombra ya no sabotea. La persona ya no encarcela. El sí mismo empieza a emerger, no como un ideal, sino como una presencia, silenciosa, profunda, real.
La búsqueda del sí mismo no es una moda ni un lujo espiritual. Es una necesidad profunda que se manifiesta tarde o temprano en forma de crisis. Cuando lo exterior ya no basta, cuando el éxito, las relaciones, los estímulos, todo lo que antes llenaba, empieza a sonar hueco. Ese vacío no es señal de fracaso, es la señal de que el alma está llamando. Pero el alma no grita, sus mensajes son sutiles. Una inquietud persistente, una nostalgia sin objeto, un impulso inexplicable de alejarse del ruido. Muchos lo interpretan como debilidad, como depresión, como una pérdida de sentido. Pero en realidad es una invitación al descenso, al encuentro con lo que fue negado, a recuperar lo que fue olvidado. Este viaje no puede hacerse desde la superficie. Requiere una mirada que no juzga, una voluntad de ver con radical honestidad. Es ahí donde entran los arquetipos, esas estructuras universales que habitan el inconsciente colectivo. Figuras como el sabio, el huérfano, el rebelde, el amante, el héroe, el bufón, no son simples símbolos, son patrones vivos que modelan la experiencia desde dentro. Cada ser humano encarna de forma única distintas combinaciones arquetípicas. Algunas dominan, otras se reprimen, pero todas buscan expresión. Conocerlas no es etiquetarse, sino comprender los impulsos profundos que mueven la vida. La sombra, por ejemplo, suele estar poblada por arquetipos no aceptados. El destructor, el tramposo, el marginado. Reconocerlos no es justificarlos, sino integrarlos de forma consciente. Cuando eso ocurre, se libera energía, porque lo reprimido consume fuerza vital. Cuanto más se lucha contra lo que uno es, más débil se vuelve. El autoconocimiento, entonces, no es un acto de análisis frío, sino un retorno al flujo natural del ser. Lo que antes era conflicto, se vuelve recurso. Lo que antes era caos, se convierte en dirección. Pero hay una trampa común: confundir el autoconocimiento con el narcisismo. Creer que basta con observarse, hablar de sí mismo, buscar respuestas en lo interno. Esa es solo una fase. El viaje profundo exige también salir del yo, ver más allá del propio relato. Por eso, Jung insistía en que el inconsciente personal está incrustado en el inconsciente colectivo. No se puede conocer uno sin tocar al otro. El proceso de individuación no aísla, vincula. Al conectar con lo esencial dentro, también se despierta una comprensión nueva hacia los demás. Ya no se reacciona desde la herida, sino desde la presencia. Ya no se proyecta sombra en el otro, sino que se reconoce lo humano en lo ajeno. Esa es la base de una verdadera ética interior. Y aquí surge algo aún más profundo: la vocación. No como carrera, ni como talento, sino como expresión de lo que uno realmente es. La individuación no termina en sí misma, se manifiesta en actos, en decisiones que reflejan coherencia, en elecciones que ya no buscan aprobación, sino autenticidad. Ese tipo de vida no es espectacular, pero es poderosa. No se construye con grandes gestos, sino con pequeñas fidelidades diarias, con una forma de mirar, de hablar, de habitar el mundo. Porque cuando el alma está alineada, incluso el silencio comunica, incluso el fracaso enseña, incluso el dolor se vuelve fértil. Conocerse a uno mismo, en el sentido profundo que propuso Jung, no es llegar a una conclusión, sino abrir un diálogo permanente, un diálogo entre el yo y lo otro, entre lo consciente y lo inconsciente, entre el deseo y el límite. Es una danza, no una fórmula, y en esa danza cada paso cuenta. La sombra no desaparece, pero deja de tener el control. La persona sigue presente, pero ya no define. El sí mismo, silencioso y firme, empieza a guiar desde el fondo, y la vida, por fin, se vuelve una expresión de lo que verdaderamente se es. Al final, el mayor acto de valentía no es enfrentarse al mundo,
sino atreverse a mirar hacia adentro, desnudarse del personaje, desmontar la máscara, sentarse frente a la sombra sin huir, no para controlarla, sino para comprenderla, no para eliminar lo que duele, sino para integrarlo. El autoconocimiento no es un lugar al que se llega, sino un camino que se recorre, a veces claro, otras veces incierto, a veces iluminador, otras profundamente incómodo, pero siempre necesario, porque vivir sin conocerse es vivir desde un guión ajeno. Es actuar en una obra sin saber quién escribió la historia. Y no hay despertar sin verdad. No hay transformación sin atravesar el umbral del conflicto interno. No hay libertad sin conciencia. Este canal existe para acompañarte en ese viaje, para ofrecerte ideas que no solo informan, sino que remueven. Conceptos que invitan, no a escapar, sino a profundizar. Si este contenido te resonó, si sentiste que algo dentro se activó, entonces estás listo para ir más lejos. Suscríbete, no por rutina, sino como un gesto de compromiso contigo mismo, porque este no es un canal más. Es un espacio para quienes han decidido dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito. Nos vemos en el próximo video.